Me suscita mucho interés el oro. ¿Qué pasa ahí? El oro, la plata, Bueno, sube, baja, es China muy, por ahí. es muy interesante lo que ha ocurrido con el oro Bueno, lo acabas de mencionar, en los Arabia últimos años. Saudita. Claro, es muy interesante porque el oro ha cobrado un protagonismo muy, 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 muy importante, muy considerable, mucho más de lo que venía siendo habitual en los últimos 5 años, fundamentalmente, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que estábamos contando al principio. Es que al final todos son elementos interrelacionados. Cuando yo te decía al principio que esa globalización está volando por los aires, eso tiene consecuencias. Tiene consecuencias directas. Por ejemplo, la globalización funcionaba con el dólar, el sistema dólar. Si la globalización desaparece y pasamos a mundos más regionales, lo normal es que se busquen vías para sustituir al dólar, para no depender del dólar, porque el dólar es la manifestación del poder de una parte. Y eso tiene mucho que ver con lo que ha ocurrido con el oro. Fíjate, Estados Unidos hace ya unos años tomó una decisión que se sabía que era peligrosa, que tenía ciertas ventajas o cierto potencial para conseguir cosas, pero que tenía un gran peligro. Pero aún así tomaron esa decisión, que fue utilizar el sistema dólar como una herramienta de presión y de castigo. Es decir, empezaron a sancionar países utilizando los intercambios en dólares, por ejemplo. O sea, prohibiendo que países intercambiasen dólares y, por tanto, cerrándoles las puertas al comercio internacional. En el caso de Rusia, cuando Rusia invade Ucrania en el año 2002, tanto Europa como Estados Unidos como otros países aliados decidieron congelar las reservas internacionales de Rusia, gran parte de las cuales estaban nominadas en dólares. En este caso mayormente en euros, porque ya Rusia había tratado de escapar del sistema dólar, pero también había una parte considerable en dólares. Con lo cual eso demostró que incluso un país tan importante como Rusia, una potencia nuclear, ni siquiera podía garantizar el control de sus riquezas nacionales si usaban el sistema dólar o los sistemas de divisa de Occidente, ¿no? Entonces, si tú no querías depender de ese hegemón porque ese hegemón ya estaba dejando de serlo y por tanto no querías exponerte a que te pudiera castigar, tenías que reducir el peso del dólar en tu sistema monetario. Para que nos entienda muy fácilmente, los bancos centrales de todo el mundo tienen que tener reservas en divisa internacional. Es decir, los estados, los bancos centrales necesitan reservas, por ejemplo, para financiar importaciones. Es decir, si yo estoy en España y quiero comprar petróleo a Arabia Saudí, tengo que pagar el petróleo en dólares. Entonces necesitaré tener reservas internacionales para pagar los dólares. Hay países que tienen superávit, otros países que tienen déficit, pero en general hay que tener un nivel determinado de reservas, de divisas en los bancos centrales. Estoy tratando de simplificarlo mucho para que sea comprensible, ¿no? Entonces los bancos centrales tienen reservas de dinero y de activos que respaldan el valor de su moneda, que dicen, oye, el euro, el, el yuan, el yen, la rupia, es decir, tienen una contraparte que le da valor, ¿no? Y esto puede ser diferentes tipos de activos, puede ser deuda de gobiernos, puede ser incluso acciones de empresas. Por ejemplo, el franco suizo tiene un gran respaldo en inversión en posiciones en empresas cotizadas en la bolsa internacional. El gobierno chino, el grueso de los respaldos de sus divisas internacionales están en bonos de deuda del Tesoro americano, una gran parte de ellos, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues una parte muy importante está en dólares, bien sea a través de bonos del gobierno de Estados Unidos o bien en efectivo, ¿no? O en depósitos en dólares nominados. Y hace 5 años, con este procedimiento de cambio a nivel global, cuando ya la globalización estaba empezando a saltar por los aires, cuando estaban surgiendo nuevas potencias regionales, cuando Estados Unidos comenzó a castigar a otros países o a presionarles mediante la imposición de sanciones que necesariamente necesitan utilizar restricciones en el sistema dólar, empezó a producirse un fenómeno. Y es que los bancos centrales de todo el mundo empezaron a decir, ok, tenemos que reducir el peso de los dólares en nuestras reservas internacionales. Y de hecho las reservas internacionales nominadas en dólares han pasado de más del 75% a en torno al 55%, una reducción de 20 puntos en muy pocos años. Lo cual es un cambio muy notable. ¿Y qué están haciendo los bancos centrales de todo el mundo? Pues algunos están comprando acciones, pero otros muchos, o diría todos, también están comprando oro. Están volviendo a hacer compras masivas de oro y también han comenzado a comprar plata. Esto lo está haciendo
China masivamente, lo está haciendo la India masivamente, pero lo está haciendo también un país incluso como Polonia, que lo que está haciendo es comprar enormes cantidades de oro. ¿Qué ventaja tiene el oro? Sobre el oro no puedes poner sanciones. El oro no lo puedes bloquear. Si tú tienes los lingotes en tus bóvedas, nadie te los va a quitar. Y todo el mundo le confiere al oro esa expectativa de valor. Por lo tanto, ¿qué se ha producido en los últimos años? Un salto considerable en el precio del oro, básicamente porque la demanda se ha disparado. La demanda de los actores institucionales, que son los bancos centrales, ¿no? Que han puesto decenas y decenas de miles de millones para comprar oro y cubrirse las espaldas. Rusia también lo ha hecho. Bueno, a Rusia no le ha quedado más remedio prácticamente. Una vez que le bloquearon sus reservas internacionales, con sus ventas de energía, de petróleo y gas al resto del mundo, ¿qué hacía? Hombre, ya no iba a tratar de conseguir dólares, ¿no? Ahora lo venden otras divisas, lo venden yuanes, lo venden rupias, pero ya no se fía. Entonces, gran parte de sus reservas internacionales ahora ya están en oro y plata. Enrique, con todo este conocimiento que tienes, sé que no tienes la bola de cristal, ¿no? ¿Tú hubieses podido prever esta acción por parte de los estados hace 5 años cuando Estados Unidos empieza ahí a castigar Bueno, con el dólar? yo no tengo una bola de cristal, esto es cierto. O sea, yo no tengo una bola de cristal. Sí hay vídeos de VisualPolitik y hay muchos vídeos que están en abierto donde valoramos la posibilidad de congelar los activos del gobierno ruso y decimos, y están los vídeos, decimos, ojo, esto entraña un peligro. Y el peligro es que si yo congelo tus activos, si yo soy China y he visto que a Rusia le has congelado sus activos, le has congelado 350.000 millones de dólares, yo si soy China voy a decir, no puedo tener mi dinero en este mismo sistema, No. porque mañana me los puedes bloquear a mí. Si yo soy la India o soy Guinea Ecuatorial, por ejemplo, voy a decir lo mismo. Tendré que ponerme a resguardo. Con lo cual, tenemos vídeos donde esto ya se decía, pero no porque tuviésemos una bola de cristal, Por pura lógica. es por pura lógica, Ahora, era el riesgo que existía. desde esa misma lógica, ¿qué tendencias ves? Yo creo que esa tendencia todavía se va a seguir manifestando durante mucho tiempo. Es ¿Sí? decir, yo creo que las compras de oro y plata se van a mantener por parte de los bancos centrales. Creo que también habrá compras de criptoactivos. O sea, creo que el próximo paso será que los bancos centrales incorporen los criptoactivos dentro de sus balances oficiales, porque creo que va a haber una presión cada vez más alta por limitar el peso del dólar. El dólar no va a desaparecer de las reservas internacionales, seguirá siendo la moneda más importante, pero evidentemente se va a buscar que la concentración sea más reducida. Yo creo que este proceso acaba de comenzar y creo que es un proceso que va a continuar con el paso del tiempo. Es decir, yo creo que todavía queda mucho, mucho recorrido a este movimiento. Y lo segundo esperable que ocurra es buscar otras divisas que también tengan esa fuerza, y si no son esas divisas, pues insisto, pues quizás criptoactivos u otros tipos de metales también preciosos, además del oro y la plata. Es decir, creo que esto es algo que va a continuar operando con el paso del tiempo. Es un proceso que creo que ya no tiene vuelta atrás. Perdimos la confianza en que el dólar fuera una moneda independiente o una moneda neutral. Y esa era una de las grandes riquezas del dólar, ¿no? Yo tenía dólares porque con el dólar podía comerciar con un actor en la India, en China, en Australia o en Gambia. Y por tanto todo el mundo comercia en dólares. Pero si ya no eres capaz de fiarte en dólares, tendrás un incentivo al menos a diversificar tus posiciones. Y eso es lo que estamos viendo. Yo creo que eso va a continuar. Además, lo que estamos viendo en este momento es que con esa fragmentación del mundo, con esa emergencia de actores que no son amistosos entre sí, que son actores que se disputan el liderazgo, tanto a nivel global como sobre todo a nivel regional, lo que va a volver a emerger es la prima de riesgo geopolítico. Es decir, durante los últimos años el riesgo geopolítico prácticamente como consideración de riesgo había desaparecido. Bueno, es decir, quizás en algún país, como quizás muy puntual por sus condiciones locales, como quizás pues, Siria, pues evidentemente le asignábamos un riesgo geopolítico relevante, ¿no? Pero la prima de riesgo, con carácter global, se había minorado muchísimo. Es decir, bueno, podíamos invertir en Arabia Saudí, en Dubái, ¿no? Hay mucha gente que dice, voy a montar mi empresa en Dubái, porque, total, todos son ventajas. No hay un componente de riesgo geopolítico, riesgo, ¿qué riesgo, no? O en la otra punta del mundo, o en Paraguay, es decir, había desaparecido la percepción del riesgo geopolítico en gran medida, no totalmente, pero sí en gran medida. Y creo que ahora va a volver a emerger. ¿Qué ocurre cuando emerge la prima de riesgo geopolítico? Es decir, ¿qué ocurre cuando los actores financieros perciben otra vez que invertir en diferentes territorios tiene que estar ligado
a un reconocimiento de riesgo mayor, que automáticamente exiges más tasas de rentabilidad para invertir en esos territorios que te son ajenos. Si exiges más tasas de rentabilidad, esto en finanzas tiene una consecuencia, y es que la tasa de descuento que se utiliza para valorar los diferentes activos financieros se incrementa, y esto reduce el valor de los beneficios futuros de los activos financieros y hace que que el oro tenga un peso especial, es decir, refuerza el peso del oro en el conjunto de activos. Digamos que revaloriza el oro respecto a otros activos productivos. Esto creo que va a ocurrir. Y luego al mismo tiempo, lo que hemos visto en 2026, con el problema energético que se ha manifestado en Oriente Medio, con el bloqueo del estrecho de Hormuz, que es un conflicto que ya nos han contado que se ha solucionado, pero no es así. Esto todavía quedan muchos capítulos por conocerse y mucha tensión. Y lo cierto es que en el mejor de los casos han desaparecido del mercado más de 1.600 millones de barriles de crudo. Las reservas se han reducido a una velocidad histórica y a niveles históricamente bajos. Y esto va a haber que reponerlo. Entonces nos enfrentamos a costes energéticos más altos. Pero no solo del petróleo o de los combustibles derivados del petróleo, también del gas natural o también, por ejemplo, de los fertilizantes nitrogenados, que eso se va a traducir en alimentos más caros. O, por ejemplo, también un montón de derivados como el helio, que son claves en las cadenas de producción, incluso de la alta tecnología, como pueden ser los chips. Entonces, esto va a generar inflación. De hecho, ya está generando más inflación. La consecuencia de la inflación también es que deprecia el valor de la moneda fiat, de la moneda que utilizamos en el día a día, y por contra revaloriza en términos relativos el oro. Por lo tanto, creo que el oro sigue manteniendo, ya que me preguntas concretamente por el oro, tres grandes vientos de cola. Uno es la ruptura del proceso de globalización unificada. Dos, el reconocimiento de la existencia necesariamente de una mayor prima de riesgo porque ahora el mundo va a tener más fricciones. Y tercero, ya con un componente más coyuntural, pero también importante, que al tener más inflación, eso va a reducir el valor o va a depreciar nuestra moneda fiat y también va a elevar las tasas de descuento, con lo cual también va a revalorizar en términos relativos el oro. Con lo cual, creo que el oro está en un momento en el que podríamos calificarlo todavía como un activo refugio muy a tener en cuenta. Madre mía, qué maravilla de respuesta. Pero no tengo una bola de cristal, No insisto. sé, yo me voy a comprar oro ahora. No, 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 no. O Y me ahí, compro oro. yo tengo que decirte, y aquí personalmente, que yo tengo un sesgo personal, curiosamente. ¿Por el oro? No, ¿Te gusta el precisamente. brillo? No, contra el oro. ¿Ah, sí? Me refiero, no contra el oro, es una expresión muy desafortunada. Yo tengo un sesgo personal en el que me gustan los activos productivos. A mí me gustan los activos que generan retornos con su actividad. Las empresas que venden servicios o venden bienes y tienen beneficios. Es decir, tienen una cadena de producción donde yo percibo que generan un valor. Tengo un sesgo por que mi cartera Comprensible, esté compuesta porque por ese tipo de hay compañías. esa parte de contribución, el que tu Exactamente. dinero está sirviendo, Exactamente. contribuyendo a avanzar la humanidad. Yo lo Exactamente. entiendo. Entonces, tengo ese sesgo, con lo cual, si me dices, voy a ir corriendo a comprar oro, hombre, yo te diría, no, si yo honestamente, yo no lo voy a hacer. Te quiero decir, pero sí creo que tiene ese viento de cola y que por tanto hay que tenerlo en cuenta. Que no es una decisión estúpida, Claro, digamos. volvemos un poco a lo mismo. Hay que conocer cómo funciona el mercado, qué herramientas tengo a mi disposición en el mercado para saber cómo utilizarlas. Entonces, en el caso del oro, yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Nosotros en Baltia Global, y te hablo de Baltia Global porque al final es skin in the game, no es una opinión, es lo que hacemos con nuestro propio capital, con lo cual me parece muy relevante. Tenéis exposición. Claro, es una exposición directa. Sí tenemos dentro del fondo una exposición, en este caso no a oro físico, pero a productores de oro. ¿Por qué? Porque entendemos que van a tener este viento de cola. Ahora bien, ¿qué porcentaje de la cartera es? Bueno, pues es un porcentaje limitado, ¿no? Quizás el 5% de la cartera. Es decir, no es el 60% de la cartera, no es el 70% de la cartera. Ojo, otros inversores te dirán, no, el oro es un valor refugio y a lo mejor es ideal tener un 20, un 25% en oro. Esto va a depender de cada perfil. Yo ya te digo que tengo un sesgo por los activos productivos, pero aún así tengo en cuenta estas dinámicas del oro para que me permitan reducir el riesgo de mis inversiones.